Descorriendo el velo. La gloria del Evangelio en los pactos. Capítulo 4. Los dos pactos en Abraham. Luego del encuentro entre Abraham, Sara y Dios, ocurre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Luego de eso leemos en Génesis capítulo 20, versículo 1 al 2. De allí partió Abraham a la tierra de Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Abraham de alguna manera pensó que sería más seguro que los habitantes de esa tierra pensaran que Sara era su hermana, en lugar de su esposa, y mintió. Ay, Abraham, el Señor nuevamente tiene que arreglar los problemas autoinfligidos de su siervo. ¿No somos iguales a Abraham? ¿No tenemos acaso encuentros con el Señor y luego caemos en nuestras mismas debilidades? ¿Y no se ve acaso aquí la grandeza y la misericordia de Dios? Abraham creó en el Señor, sin embargo, no confiaba plenamente en la protección de Dios. Así como Sara se rió y luego mintió por causa del miedo que le causó el ser descubierta, así también Abraham miente por medio a lo que le podía pasar. Todo esto señala una desconfianza en la palabra, protección y cuidado de Dios. Dios le había dicho que en paz iba a descansar al sepulcro y de buena edad, así que no tendría que haber sentido amenazado. Dios rescata a Abraham de este problema y eventualmente Sara da a luz. Leemos en Génesis capítulo 21, versículo 1 al 7 lo siguiente. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Por la fe, Sara, siendo estéril, concibió y dio a luz. ¿Por qué? Porque a pesar de la risa en Sara, triunfó en ella la fe, y creó que aquel que había prometido era fiel para cumplir la promesa. Algunas conclusiones se hacen evidentes. Isaac fue el fruto de la fe. Isaac viene a ser la simiente de la promesa, el hijo de la libre, nacido de un milagro de Dios. Ismael, por otro lado, viene a ser de la simiente de la carne, el hijo de la esclavitud, nacido del esfuerzo humano. Ismael es el fruto del pacto del hombre, el viejo pacto, e Isaac del nuevo pacto, el pacto de Dios. La promesa que Dios le hizo a Abraham era que la simiente sería tan numerosa como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Esta simiente iba a heredar la tierra, una simiente espiritual, no carnal. Es decir, esta descendencia iba a tener un nacimiento milagroso, así como fue con Isaac y Jesús. Ambos nacimientos fueron milagrosos y ambos vinieron a ser por la gracia, por la agencia del Espíritu de Dios. Gálatas 4:29. En ambos tenemos una demostración del poder de Dios para hacernos hijos de Dios y herederos de la promesa. Y a continuación, con la historia de Abraham,
Vemos en Génesis 21, versículo 8 hasta el versículo 14. Y creció el niño y fue destetado. Hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. El hijo de Agar, la esclava egipcia, se burlaba del hijo de la libre, y el consejo que fue que la esclava y su hijo fueran echados de la casa. Esto le pareció terrible a Abraham. Sin embargo, Dios acompañó la propuesta de Sara, sin lugar a dudas, para enseñarles a ellos y a nosotros una lección. Abraham despidió entonces a Agar y a su hijo Ismael. Esto para nada significó que Dios abandonaría a Ismael, porque unos versículos más adelante nos dice que Dios estaba con él. Pero el punto a destacar es que el hijo de la esclava empieza a perseguir al hijo de la libre, y que la convivencia en la casa se hace difícil, imposible, al punto de que el hijo de la esclava no permanece en la casa para siempre, sino que finalmente es echado. Esto tiene implicancias para la relación que existe entre ambos pactos, en nosotros, como también entre las dos experiencias. Varios años habían pasado, e Isaac es ahora un joven. Abraham, luego de todas las vivencias que hemos narrado, había visto cómo Dios milagrosamente lo había conducido, protegido y le había dado un hijo. Sin embargo, Dios hace pasar nuevamente a Abraham por el mismo terreno, para asegurar que la lección ha sido aprendida y sellar así su fe. Leemos en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Isaac aún no estaba casado y no tenía descendencia. El pedido de Dios implicaba consiguientemente a primera vista la eliminación de la esperanza de que todas las promesas de Dios fueran a cumplirse alguna vez. Así que no solo fue puesta a prueba el afecto de Abraham por su amado hijo, sino que también su fe en las promesas de Dios de recibir una herencia eterna. Esta prueba le causó a Abraham una terrible lucha interior. Una multitud de dudas deben haber asaltado su mente. Fue tentado en todo. ¿Era realmente la voz de Dios la que le habló? ¿Eran ciertas las promesas que muchos años antes había recibido? Sin embargo, por la fe Abraham triunfó sobre la prueba. Leemos Romanos capítulo 4, versículo 20 al 22. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. De principio a fin, todo estaba basado en si Abraham creía que Dios daría vida a lo que estaba muerto. La fe de Abraham necesitaba afirmarse en la resurrección de los muertos. El nacimiento de Isaac en sí mismo fue traer vida de una carne, la de Abraham y Sara, que ya estaba muerta a todos los efectos prácticos de engendrar vida. Abraham había dudado de la palabra de Dios de que él podría hacer esto, uniéndose en yugo desigual con Agar. Así fue probado nuevamente en este punto, y creyendo que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, ofreció a Isaac. Abraham ahora sí creía que Dios era poderoso, capaz de hacer todo lo que Dios había prometido. Y en esa confianza, convicción y fe, lo que le es contada por justicia es esa maravillosa fe, la de Abraham. El versículo cita a Isaac como al hijo unigénito de Abraham. Y esto naturalmente nos trae inmediatamente a la mente que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En la ofrenda de Abraham tenemos una figura de cómo el Padre entregó a su hijo unigénito. Y Abraham entendió esto. Abraham ofreció su hijo unigénito en la confianza de que sería levantado de los muertos, porque Dios ya daba a su hijo unigénito. Ahí mismo, cuando éste le dijo: yo soy tu escudo y galardón. Y esa fe de Abraham, de que Dios podía levantar a Isaac de los muertos, la vemos manifestada en el relato de Génesis 22, 4 al 5. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham sabía que volvería con Isaac. Por eso dice volveremos. Isaac, como Cristo, llevó la leña, el madero para la ofrenda. Y a semejanza de Cristo, quien voluntariamente se dio por nosotros, no se resistió, sino que se dio voluntaria a sí mismo. De esa forma, el sacrificio no es solo del Padre, sino del Hijo también. En Isaac tenemos un tipo de Cristo, quien fue llevado como cordero al matadero. Isaías 53:7. Y la frase de Abraham diciendo que Dios se proveerá de cordero era una manifestación de dicha fe. Esto leemos en Génesis capítulo 22, versículo 11 al 13. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Así se cumplió la perfecta voluntad de Dios. La fe de Abraham había sido puesta a prueba y se mostró perfecta. Génesis 22, versículo 15 al 18 dice: Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, pero que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar.
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El ángel de Jehová habló con Abraham por segunda vez y le dice que Jehová ha jurado por sí mismo. La significancia de este juramento la encontramos explicada aquí en Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Por qué juró Dios? Juró porque nos quería mostrar algo a nosotros. El juramento fue dado para nosotros los herederos, dado que si fuera por Abraham, él ya creía en el Señor y lo acababa de mostrar en la severa prueba. Abraham ya tenía o había alcanzado la promesa. Vemos en Hebreos capítulo 6, versículo 9 al 12, versículo 19 al 20. Hebreos 10, versículo 32 y 39. Abraham no necesitaba ese juramento. La diferencia de aquella vez cuando pidió señal y Dios entró en un pacto de hombres con él. Entonces, este juramento, por mí mismo he jurado, es para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, los herederos, para que recibamos convencimiento de que Dios hará aquello que ha prometido y podamos asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la misma esperanza que a Abraham le fue dada. Dios sabe que algunos de nosotros somos tímidos y que nos falta fe. Quizás algunos de nosotros veamos la debilidad propia y la multitud de rebeliones y fracasos en la vida. Quizás alguno pueda llegar a decir: estoy totalmente solo y nada hay en mí. Y puede llegar a tener miedo de que Dios no lo acepte. Sin embargo, para todos nosotros que nos sentimos así, tenemos la historia de Abraham y Dios que nos dice en Isaías 51, versículo 1 al 3. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio la luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en gran alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Miremos a Abraham y cómo Dios lo sacó de entre los paganos, de los dominios de Babilonia, y cuando era solo uno, lo bendijo con perdón, promesa y pacto. Dios quiere hacer con nosotros lo mismo. Recordemos que el juramento en el cual interpuso su vida fue para nosotros, fue para nuestro consuelo, un juramento propio de hombres, como si supiera que nosotros necesitamos la misma certeza que Abraham necesitó en su pacto viejo. Su propio honor y vida está en juego en el cumplimiento de esa bendición. Adicionalmente a la promesa de la que la descendencia de Abraham iba a ser numerosa como la arena que está a la orilla del mar, el ángel de Jehová le prometió que su simiente iba a poseer la puerta de sus enemigos. En Cristo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿En qué sentido la simiente iba a poseer la puerta de sus enemigos? La simiente es Cristo, y todos los que son de Cristo
nadie más. El pecado vino por medio de Satanás, que es el adversario, el enemigo de la simiente, el anticristo. La promesa de que la simiente de Abraham poseería las puertas de sus enemigos es una promesa de victoria sobre el pecado por medio de Cristo Jesús. Que esta es la promesa lo vemos cuando Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizando, dice en Lucas capítulo 1, versículos 68 al 75. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por la boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, el juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Por medio de Cristo somos librados de nuestros enemigos para que podamos servir a nuestro Dios en santidad y justicia. Esta simiente, Cristo, iba a aplastar la cabeza de la serpiente, como vemos en Génesis 3:15. Vemos que aún hoy, aquellos que hemos sido hechos parte de la simiente, tenemos batallas contra el enemigo. Y todavía no se ve que poseamos las puertas de nuestros enemigos. Pero por la gracia de Dios pronto lo veremos. Porque Romanos 6, 16, 20 lo dice. La promesa abarca el trabajo completo del Evangelio hasta la redención final. Todo esto Jesús mismo lo explica en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús, el buen pastor. Juan 10, 1 al 18. El llamado que Dios le hace a su pueblo a través de las edades es que escuchen a su voz y guarden su pacto, sus palabras. Y Jesús se identifica a sí mismo como aquel a quien tenían que escuchar, cuyas palabras tenían que guardar y atesorar. Esto lleva a conocer la verdad, y la verdad nos hace libres. Así es como la promesa de la liberación de los enemigos se recibe. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Siguiendo a Jesús y atesorando sus palabras, tendremos la luz de la vida. Jesús apela a que lo acepten a Él como la palabra de Dios. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de los oyentes? Vemos en Juan 8:33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? La respuesta de los oyentes es que ellos ya son la simiente. Al ser descendientes de Abraham de sangre, se consideraban herederos de las promesas automáticamente y consiguientemente hombres libres. Sin embargo, cuando Jesús apela a que escuchen su voz y permanezcan en sus palabras, se estaba identificando a sí mismo como la simiente prometida a Abraham, la simiente en la cual todas las promesas se realizan. Es Él quien los haría libres. Pero les costaba ver eso a los oyentes. Afirmaron que jamás habían sido esclavos, implicando que no necesitaban ser liberados de nada. Con esa mentalidad les cuesta entender las palabras de Jesús, que son como espada desenvainada a todo anhelo de exaltación. Leemos en Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que
todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En estas palabras vemos que la libertad que Dios nos quiere dar es libertad del pecado. Nuestra esclavitud es al pecado. Y el llamado que Jesús hacía en el Antiguo Testamento a Abraham y a Israel, y que hace a los oyentes en esta instancia, es que oigan su voz y guarden sus palabras, porque haciendo así serían libertados del pecado. Este es el don de Dios de su Hijo unigénito. El esclavo del pecado está un tiempo en la casa, sin embargo, no queda en casa para siempre. Aquí Jesús hace una referencia directa a Ismael. Sin embargo, el Hijo sí queda para siempre en la casa, una referencia directa a Isaac. Es Jesús quien da la libertad del pecado y nos hace hijos en la casa de Dios. Y Jesús le sigue diciendo en Juan 8:37, sé que sois vos descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús es consciente de que ellos son descendientes de Abraham, pero hay un gran pero. Intentan matarlo. ¿Acaso eso no los presenta como esclavos del pecado? ¿Acaso eso no los muestra como aquellos que no permanecen en la casa al perseguir al hijo de la promesa, tal como Ismael persiguió a Isaac? Procuran matar a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no escuchan su voz, ni su palabra haya cabida en el corazón. Deciden ellos mismos cómo ser hijos de Dios, en lugar de recibir la adopción de hijos por parte de Dios. Así, el hijo de la esclava persigue al hijo de la promesa. Y ese rechazo y endurecimiento del corazón genera en que intentan matar a Cristo. Leemos en Juan capítulo 8, versículo 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Jesús interpreta las promesas hechas a Abraham. La promesa de la herencia no es para los hijos de la sangre, sino para aquellos que siguen el camino de la fe de Abraham manifestado en sus obras de justicia, como dice Hebreos 11, versículo 8 al 19. Al desear matarlo, estaban revelando que en realidad eran solo hijos de la carne y no del espíritu, porque Abraham no hubiera querido matarlo. Jesús los revela como carnales. No son hijos de Abraham, es decir, no son parte de la simiente ni herederos de la promesa. Aquellos que no siguen en las pisadas de Abraham, en conducta y en carácter. ¿Y qué es lo que hizo Abraham, que no querían hacer aquellos que estaban dialogando con Jesús? Leemos en Génesis 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham oyó la voz y guardó o atesoró el pacto, las promesas de Dios. Abraham hizo exactamente a lo que fue invitado Israel al pie del monte Sinaí. Éxodo 19, 5. Así los herederos son los que escuchan la voz del buen pastor y atesoran y la guardan. Leemos Juan capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.
¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Creyendo que hacían la obra de Dios, perseguían a Jesús, no siendo conscientes de Dios, conscientemente de Dios, sino de su padre, el diablo, al recibir y guardar sus mentiras. Al oír las verdades que Cristo les decía, rechinaban de furia y lo acusaban de tener demonio. Sin embargo, Cristo enfrentó directamente estas acusaciones, afirmando que las promesas del pacto no se recibían por Abraham, sino a través suyo. A él y por medio de él serían recibidas todas las promesas, incluida la vida eterna. Leemos en Juan capítulo 8, versículos 51 al 59. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Las obras de Jesús habían dado evidencia de un poder divino. Juan 5:36 y Juan 14:11. La voz del Padre había declarado que Jesús era su Hijo amado. Mateo 3:17. Juan el Bautista había dado testimonio de Cristo. Juan 1:29 al 34. Las palabras de Cristo mismo evidenciaban que era un maestro divino. Jesús no quiso dejar lugar a que se lo entendiera incorrectamente. Les declara directamente que fue Él quien justificó a Abraham, y Abraham lo sabía. Abraham se gozó de que había de ver mi día, y antes de que Abraham fuese, yo soy. Ellos podrían recibir las promesas únicamente por fe en Él, no por parentesco ni por sus propias obras. Esta enseñanza, Pablo, habiéndolo recibido de Cristo mismo, la amplía. Vemos en Romanos capítulo 9, versículo 1 al versículo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes.
porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pablo manifiesta el dolor que le causaba la condición del pueblo de Israel según la carne, y reconoce que la adopción a hijos e hijas de Dios, la gloria tanto el viejo como el nuevo pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y la simiente misma que es Cristo, vienen por medio del pueblo de Israel. Sin embargo, el hecho de que esto sea así no los hace automáticamente herederos de la promesa. Los descendientes de Abraham no son los hijos según la carne, sino los hijos según la promesa, porque estos son contados como descendientes. Los hijos de la carne no permanecen en la casa. Esto está ilustrado en la historia de Ismael e Isaac. Concluimos el análisis de la vida de Abraham considerando el siguiente versículo de Gálatas 4, versículo 22 al 28. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Versículo 30 al 31. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ismael nació según la carne, y es esclavo porque es hijo de una sierva. El otro hijo nació de Sara, la libre, es decir, Isaac. Este nació según la promesa, es libre. Esto nos dice el versículo, es una alegoría. Esto es una ilustración. Estas dos mujeres son los dos pactos. Agar es el pacto viejo y Sara el nuevo. Los dos pactos, el pacto viejo y el pacto nuevo, se manifiestan en la vida de un solo hombre, Abraham. En general, cuando hablamos de los pactos, tenemos la imagen de que el viejo pacto estuvo vigente durante la época del Antiguo Testamento y el nuevo pacto es vigente durante la época del Nuevo Testamento. Esto es lo que nuestros padres espirituales nos han enseñado. Es el concepto popular de los dos pactos, pero carente de fundamento bíblico. Es decir, que el viejo pacto es antes de la cruz y el nuevo pacto después de la cruz. Sin embargo, habíamos visto en el primer capítulo que el pueblo de Israel a su salida de Egipto había vivido los dos pactos. El Señor los había llamado a que aceptaran su pacto. Sin embargo, ellos entraron en otro pacto con el Señor. Ahora vemos que en la vida de Abraham los dos pactos se manifiestan. Una teología construida sobre este concepto, que coloca el pacto viejo antes de la cruz y el pacto nuevo después de la cruz, no se ajusta al testimonio bíblico. De hecho, los dos pactos son experiencias del corazón que corren en paralelo desde el principio hasta el fin de la historia. Son dos experiencias que corren el paralelo a lo largo de nuestra vida. Y siendo Abraham el padre de la fe, también en todos nosotros se manifiestan los dos pactos. Sigamos analizando el versículo que dice que Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Por qué dice que Agar es Sinaí?
Allí tenemos el paralelismo establecido. Como Abraham, buscando cumplir las promesas de Dios, toma a Agar, así también el pueblo de Dios establece su pacto de hombres con Dios al prometerle que cumpliría todas las palabras de Dios y lo ratifica con sangre. Éxodo 19, versículo 7 al 8. Éxodo 24, versículo 3 al 8. Ese es el pacto viejo. Ese es el pacto antiguo. Ese es el pacto de hombres. Ese es el esfuerzo del hombre en cumplir las promesas de Dios. Es llamado pacto viejo o pacto primero porque es el primero que es ratificado por el hombre con promesas, ofrendas y esfuerzos humanos para cumplir las promesas de Dios. También es el primero en producir frutos según la carne, es decir, Ismael. El viejo pacto es la manifestación del deseo del hombre de obrar de acuerdo a sus propios juicios, las obras y promesas de Dios. Es salvación por obras. Y así Israel se propuso en el monte Sinaí, en su propio esfuerzo, cumplir las promesas de Dios, y allí es donde los primeros frutos se manifestaron, como Pablo los llama, obras muertas en Hebreos 6:1, es decir, obediencia a la letra de la ley sin el Espíritu de Dios. Ese pacto, nos dice Pablo, corresponde a la Jerusalén actual, la actual Jerusalén humana, no la celestial. Así lo describe en Romanos capítulo 10, versículo 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios es la justicia por la fe. Sin embargo, Abraham, en su experiencia con Agar, Israel en el monte Sinaí y la Jerusalén actual, buscan establecer la justicia propia, intentando obrar y cumplir todas las palabras de Dios. Aquellos que son hijos de Abraham únicamente por la carne, aquellos que buscan establecer su justicia propia ignorando la de Dios, no pueden ser hijos de Abraham y herederos de la promesa. Sin embargo, permanecen en la casa por un tiempo. ¿Con qué finalidad? Con el propósito de que estando en casa nazcan del Espíritu y vengan a ser hijos de la promesa, es decir, libres. Esto es ilustrado en la libertad concedida a los esclavos en el 7º año. Éxodo 21, versículo 2. Aquellos que por amor a su amo anhelaban permanecer en la casa, tan solo lo podían hacer si abrían su oreja. Esto vemos en Éxodo 21, versículo 6, simbolizando de esa manera que la permanencia en la casa siempre es oyendo y atesorando la palabra. Tenían que horadar la oreja, tenían que hacer hueco la oreja. Sin embargo, si permanecen en la condición de esclavos al pecado, finalmente son echados de la misma. No son contados como descendientes. Por eso, al final se presenta a Isaac como al hijo unigénito de Abraham, en Hebreos 11:17. ¿Cuándo son expulsados? Cuando persiguen a los que son hijos de la promesa. Es una característica natural propia de los que viven en el primer pacto, la de perseguir y hostigar a aquellos que viven en el segundo pacto. Sin embargo, continúa el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Isaac nació del Espíritu y era la verdadera simiente. Dios dijo que en Isaac le sería llamada descendencia o simiente. Génesis 26, del 3 al 5. Así, todos los hijos de Abraham son aquellos que son nacidos a la manera de Isaac,
que son nacidos del Espíritu. Isaac nació libre, pero solamente los hijos de Abraham, es decir, los nacidos del Espíritu, son libres. Los otros son hijos de la esclava. ¿En qué consiste la esclavitud? Es estar atado a las promesas propias incumplibles. La esclavitud consiste en estar sujeto al pecado. Es estar en la casa de Dios porque tenemos que estar. Vemos en el viejo pacto la mentalidad de esclavo y siervo. Las palabras se reciben como órdenes, no como promesas. Esa mentalidad propia de los que buscan establecer su propia justicia los esclaviza a estar enfocados en el desempeño y los logros en la obra de Dios, impidiéndoles ingresar en una verdadera relación con su Padre Celestial y hermanos. Así le pasó a Israel después de estar tantos años en esclavitud. Así también hoy con los que también están en servidumbre. El esclavo trabaja para Dios durante el día y después a la noche en su casa, con sus reglas y sus tareas. Aún más, en el día sábado lo hacen lo de Dios, porque Dios lo manda. Apenas puesto el sol, se apuran a aprovechar su tiempo, sus horas, entendiendo que es ahora propio ese espacio para divertirse. Por otro lado, ¿en qué consiste la libertad? En el nacimiento del Espíritu y en que el Espíritu de Dios graba su ley en nuestros corazones. El Hijo toma conciencia que su propia sabiduría tan solo lo llevará al dolor y dificultades, así como Abraham con anterioridad. El Hijo libre cree en la benignidad de Dios y que su voluntad es la mejor, y cree que entregarle su propia voluntad al Señor es la llave de la libertad del pecado, el cual está siempre presente para corromper todo. Esta raza de hombres libres que camina atravesando las complejidades de la vida por fe en lugar de endurecer su corazón, que oyen la voz del pastor y le siguen, vienen a ser hijos de la Jerusalén celestial. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 23. Hay un nacimiento, un destetado y un crecimiento a la estatura de Cristo. Vienen a ser hijos de Dios. Juan 3, versículo 3 al 8, Génesis 21, 8, Salmo 131, Hebreos 5, 12, Efesios 4, 13, Romanos 8, 29. Es decir, es llamado pacto nuevo o pacto segundo porque es el último a los ojos humanos, que es ratificado por Dios en la entrega de su Hijo y su muerte en la cruz. Es el segundo porque es el segundo en producir frutos, porque Israel nació según el Espíritu después del fruto de la carne, Ismael. Leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 46 al 50. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual es el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. El hombre cuando viene a la vida nace en estado carnal. Esa es la condición natural del ser humano. Ese es el primer hombre que es de esta tierra. Sin embargo, la promesa está hecha a cada ser humano de esta tierra, de poder ser hecho a semejanza del segundo hombre, el del cielo. Este hombre hecho a la imagen del segundo hombre, el celestial Jesús, atesora cada palabra de su Padre, así como el Hijo de Dios lo hace.